Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este evento de conversatorio que hemos organizado a nombre de la Red Internacional para Fortalecer la Economía Circular, en donde vamos a conversar sobre la hoja de ruta nacional de economía circular al 2030, que ahorita, bueno, ha salido una resolución y está en proyecto y espera las consultas y aportes tanto de la sociedad civil, ¿no? Como de expertos, ¿no? Y bueno, personas y profesionales en general. En ese sentido es que queremos agradecer la presencia de Margot Guadaquispe, que es especialista en saneamiento, Mariano Castro, el viceministro en gestión ambiental, Dolfer Hulka, que es especialista en medio ambiente y desarrollo sostenible, quienes han tenido el interés de participar en compartir sus conocimientos sobre la temática y así un poco compartir también, ¿no? Con la ciudadanía y con los profesionales que conocemos de esta temática. Bueno, sabemos de que el MINAN está haciendo esfuerzos, ¿no? Para poder justamente plantear y alinearse a lo que todo el mundo ahorita comenta, ¿no? Mañana, sin temor a equivocarme, mañana empieza la COP, ¿no? En donde seguramente van a tratar temas tan relevantes, ¿no? Y decisiones a nivel global para poder digamos, como que plantear, ¿no? Medidas para poder tener un desarrollo más sostenible, ¿no? Tratar de contaminar menos, ¿no? Hacer que todas estas políticas confluyan a una armonía, a un equilibrio, ¿no? Entre la sociedad, ¿no? Los productores y las instituciones públicas, ¿no? En ese sentido, la economía circular cumple un rol transversal, ¿no? Dentro de lo que es una posición de política pública, ¿no? Por lo tanto, tiene definitivamente un gran desafío cada país en incorporar sus hojas de ruta, sus planes, ¿no? Y por lo tanto, felicitamos la acción que viene realizando el Ministerio del Ambiente para poder alinearse a un aspecto bastante global. Dentro de la ruta, de la hoja de ruta nacional, ¿no? O sea, se han definido 4 componentes, ¿no? Y yo con esto acabo para poder ya dar pase a nuestros panelistas, ¿no? Se ha definido la gobernanza y políticas circulares de alcance nacional y sectorial, la innovación y negocios circulares, la cultura, el consumo circular y los territorios y ciudades circulares, ¿no? Definitivamente se va a plantear 4 objetivos estratégicos, ¿no? Ya es un desafío, porque querer agrupar una intervención de economía circular, ¿no? Es bastante amplia, bastante compleja, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de producir, ¿no? Ni solamente de plantear las políticas, sino estamos hablando del comportamiento del consumidor, o sea, estamos hablando más que de un modelo, más que sea un sistema, más que sea, no sé, una tendencia, como por ahí he escuchado, un concepto, una teoría, es un tema más amplio, ¿no? Es un tema de pensamiento, es un tema de hasta, podría decirlo, bastante complejo de interpretar, ¿no? Para poder llamarlo economía circular, ¿no? Es porque es bastante amplio, ¿no? Entonces, este término, bueno, se viene usando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, este año, ¿no? Este año 2023 y 2022 se ha visto mucho protagonismo en relación ya a ejecutar planes, a ejecutar políticas, ¿no? Ya a ejercer acción, ¿no? Y función sobre lo que se viene escribiendo. Por lo tanto, ya hay mucha experimentación de varios países del mundo. Yo con eso termino y después vamos a la conversación y al diálogo con cada uno de nuestros panelistas. El primer panelista nos acompaña Dolfer Hulka, ¿no? Él es especialista en medio ambiente, ingeniero ambiental y de recursos naturales, magíster en regulación, gestión económica, minería, perdón,
económica, ¿no? Y tiene estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, nacional e internacional en temas ambientales, sector minero, exploración, construcción, operación y cierre, cuenta con experiencia en remediación de pasivos ambientales mineros y laboró en empresas del sector público y privado. Adicionalmente se ha desempeñado como consultor de la CEPAL y en la actualidad es catedrático de la Universidad Nacional del Callao y gerente de proyectos de Sustainable Global Engineer, ¿no? Con siglas SUGLE. Adelante, adelante, Dolfer. Hola Miguel, Eh, muy buenas noches. Muy lo buenas noches primero, con todos. Bueno, gracias por la invitación a toda la red. También agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan en esta sesión. Y primeramente tomar como antesala un poco el trabajo previo a esta hoja de ruta, como un poco poniendo el contexto, era que el año pasado, previos a esto, en el contexto con CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, se proyectó una investigación respecto a la economía circular en un sector que hoy está siendo priorizado en esta hoja de ruta, que es la minería. Y los resultados justamente era priorizar un sector tan importante como es la minería, encauzarlo hacia la circularidad y hoy con mucho ahínco y con mucha resaltar también la labor del MINAM porque ha priorizado al ministerio, bueno, al sector energético específicamente en dos órdenes prioritarios, ¿no? El primero es en recuperar los metales a partir de los residuos mineros, como son los relaves, y impulsar la responsabilidad extendida del productor. Eh, Entiendo que en esta priorización, Miguel, y para todos, hay todavía un trabajo previo que tenemos que articular. Y como el primero, siendo un principio del decreto legislativo de gestión integral de residuos sólidos, reglamentar o priorizar cómo va a funcionar la responsabilidad extendida del productor y que en el caso de la minería podríamos acotar la responsabilidad compartida, ¿no? De la generación propia del residuo. Y con respecto a la recuperación de relaves, algo que también desde este punto de la academia y lo que hemos podido ver, tenemos que articular en el lado de la gobernanza al Plan Nacional de Competitividad Nacional, donde justamente solamente, donde está priorizado o donde se deberían priorizar todos estos sectores en los cuales forman parte hoy de la hoja de ruta. Eso va a ser un trabajo visto desde la política pública de ardua labor y tener en cuenta también un poco los principios de la OCDE, ¿no? Para poder encauzar toda esta priorización, nuestro pacto mundial con la economía circular en el cual somos firmantes, allí vamos a tener un gran desafío. Y digo que un gran desafío partí de repente con la premisa del sector minero, porque un poco de la investigación que hemos tenido es que tenemos que ir de lo simple a lo complejo. ¿Por qué? Porque en el lado técnico, la dinamización, la investigación, la articulación disruptiva va a ser el eje central para poder transitar hacia este modelo o a esta práctica, a esta responsabilidad social que vamos a alinearnos de economía circular, como bien señalaste, ¿no? Es un modelo, y hablar de economía justamente que tiene que pasar a nivel micro, a nivel macro, a nivel meso, para hablar efectivamente de economía circular. Pero hablando propiamente del lado de la política pública en este objetivo, era que la investigación va a ser un rol muy trascendental y hoy este espacio nos va a permitir un poco articular, ¿no? Desde estos diferentes sectores priorizados, cómo la academia y la investigación propiamente van orientados a encaminar, a soslayar el alcanzar estas priorizaciones que tiene esta hoja de ruta. Entonces, desde mi punto de vista, y hoy señalando específicamente en el primer ítem de la gobernanza y de la política pública,
es que la priorización académica, investigativa, los programas como el programa se me fue el nombre del Ministerio de Producción, ah, el Emprende Perú, Innovate Perú, ahí está, Innovate Perú, tendrían que ir hoy canalizados justamente con estos objetivos o con estos sectores priorizados, ¿no? Y con esos complementados con el lado de la academia, con el lado del CONCITEC, con el lado de las universidades, con la diversidad, para que este enfoque de investigación vayan a alcanzar justamente eh, esbozo, ¿no? de objetivos prioritarios que tiene la economía circular. Y ahí una lectura de los países, específicamente Europa, que ha impulsado mucho. Soslayo algo lo que decía el Grupo de Roma, algo muy puntual y decía, podemos ambicionar mucho, hay mucho beneficio de la economía circular. Sin embargo, la inversión en el conocimiento y en la academia van a marcar la pauta de cuánto va a ser el beneficio que se va a recibir. Entonces, el trabajo va a ser arduo, ¿no? Y qué bueno que estos espacios podemos aprovechar y poder invitar a la transversalidad de esta hoja de ruta desde un punto de partida como es la academia y por sobre todas las cosas alcanzar pues la responsabilidad de toda la ciudadanía, ¿no? Es un poco el alcance en primera línea, Miguel, que podría soslayar con respecto a la política pública y cómo esta transversalidad de la hoja de ruta va a tener que pasar por priorizar en el Plan Nacional de Competitividad, que al momento de poderlo ver, no lo he podido trazar, como orden prioritario. Dos, es la integración de estos sectores prioritarios a la academia, a la investigación y el famoso innovación, desarrollo, investigación y terminar en emprendimiento. Porque hoy, en el caso justamente que les decía de la minería, hay mucha investigación de repente a nivel de laboratorio, pero para trascender a ser escalable, ese es el gran reto y gran desafío. Y todo depende de investigación. Y un tercer ítem que tendríamos que ver es cómo es que se va a impulsar la priorización de estos objetivos, ¿no? Y ahí un poco lo que les decía, el tema de la OCDE desde el punto de vista es que hay que ver cómo se incentiva y también hay que ver cómo se desincentiva, ¿no? Las prácticas lineales que en nuestro país muchas veces son muy cotidianas y van a trascender en el entorno ambiental, ¿no? Eso un poco, Miguel, de repente para poder poner sobre la mesa también y los otros panelistas nos puedan ayudar con esta parte, ¿no? Sobre todo el tema de la política pública. Eh, Dolfer, ahí una consulta, o quizás lo puedas ampliar. Ujú, Tú has hablado de este tema del emprendimiento, ¿no? De lo que estamos rescatando dentro de un grupo de conferencias que hemos realizado. Como bien comentas, ¿no? Ya han llegado a la etapa de escalabilidad, ¿no? Es decir, ya hay fondos privados, ¿no? Que vienen interviniendo. Esto vemos en Europa, esto vemos en países del norte, ¿no? Con naturalidad y en Asia, ¿no? Pero en Latinoamérica hay un tema de la banca, ¿no? O sea, la banca no está participando, siendo responsable de muchas intervenciones macro, o sea, si hay día, tú conoces el tema de exploración minera, es decir, si es que alguien está explorando y encuentra un futuro ahí, quién va a financiar eso? El banco. ¿Quiénes ujú, financian los grandes proyectos de las grandes empresas de construcción? La banca. ¿Quién financia proyectos de gran alcance, no satélites, desarrollo tecnológico? La banca. Ahora, la banca debe ser uno de los primeros, ¿no? Que debe estar incorporado dentro de los stakeholders, ¿no? De la intervención en economía circular. Por favor, tu apreciación al respecto. Miguel, has puesto como se dice, has tocado el meollo de parte del desarrollo de justamente lo que vamos a necesitar
para priorizar estos sectores. Y eso es inversión. Inversión en el sentido de que, a modo de ejemplo, voy a citar Casto donde he estado muy metido, el caso de los relaves, ¿no? Chile, a través del Corfo, hizo una inversión muy fuerte en, primeramente, encontrar, ¿correcto? Encontrar a lo largo de todos sus relaves cuál tenía el potencial de poder ser aprovechado. Y una vez que encontró, dinamizó ese dinero, recién justamente de la mano con la banca dijeron, bueno, acá hay una alternativa, hay una opción de negocio y se puede tener en cuenta. Eso por un lado. Por el otro lado, se han empezado a formar o empezado a fortalecer las startups, ¿no? Las empresas ágiles para poder ayudar en este sentido a atender las necesidades. Y obviamente estas empresas sí han tenido el respaldo del gobierno. Por eso es que te decía que el banco, y lo veo desde mi punto de vista, de repente hasta personal, y de repente hasta puedo ser un poco sesgado, el banco no va a impulsar algo si es que no encuentra una rentabilidad o no encuentra una opción de negocio que sea sostenible. ¿En qué sentido? En que una startup, una nueva idea, algo que pueda surgir, tiene que tener un respaldo. Y ese respaldo, como bien se ha visto y se ha podido ver un poco en Europa, siempre ha tenido el respaldo del Estado. El Estado ha impulsado o ha acompañado a estas iniciativas para que encroche, se concatene con el sector privado, teniendo como punto de partida a el sector financiero. Y obviamente, ya una vez con el sector financiero, una vez con los ratios, con la rentabilidad, va a generar un dinamismo fuerte, se podría decir, para poder alcanzar pues la dinamización. Y sin ir tan lejos, Colombia está en esa, a formar un Silicon Valley pequeñito, ¿no? Para, basado en este modelo de dinamizar las startups, de buscar las opciones en la circularidad y obviamente con la banca teniendo siempre el respaldo del gobierno, ¿no? Y Chile, en el caso de minerales, tiene una zona ya muy avanzada, muy, muy avanzado. Tiene al Corfo, tiene a la banca, tiene al Estado, tiene a la academia, tiene sus retos grandes y la empresa privada también se ha sumado o se ha integrado, mejor dicho, en este proceso. Entonces, creo que en esta hoja de ruta, que como bien mencionas y parte del desarrollo de la estrategia es cómo va a ser el respaldo a estas startups y lo que te decía, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos, pasamos de investigación, pasamos al desarrollo, pasamos a la innovación, pasamos al emprendimiento, pero ¡pum! Nos terminamos de estancar allí y nos terminamos de estancar porque las incubadoras que hoy se tienen, en muchas hay que revisarlas también. ¿Cuántas de las incubadoras de negocios que hoy se tienen están orientadas a modelos circulares y a la priorización de estos sectores? Y eso va a ser un reto también, ¿no? Vamos a priorizar, tener en cuenta que estos modelos o esta nueva forma de negocio va a traer lo que hablamos de los empleos verdes en todos los sectores priorizados. Entonces, vamos ahí a otro sector donde la dinamización, ¿no? De la tecnología, la dinamización del conocimiento va a tener que trasladarse con un soporte económico. Y allí es donde nos quedaríamos pues un poco en el limbo, ¿no? ¿Cómo, cómo asumir grandes retos con una mano adelante y con la otra atrás y sin respaldo, en sentido Muchas figurado. gracias. Gracias, Dolfer. Claro que sí. Sí, sí, en absoluto, o sea, lo que vienen haciendo ahorita los gobiernos, ¿no? Es ya, ok, ponemos un fondo, ¿no? Pero es fondo del Estado. Nosotros estamos hablando, tú redondeaste la idea, yo dije banca, tú dices finanzas, ok. Entonces falta el sector financiero, ¿no? Dentro de las prioridades, porque estamos hablando al 2030, o sea, tenemos 7 años, o sea, en 7 años la banca ya comienza a concientizarse a nivel mundial y sabemos que el banco a quién corresponde. ¿El banco es solo de peruanos? No, estamos hablando de bancos, ¿no? De nacionalidad china, europea. O sea, los bancos son mundiales. Entonces, si ellos incorporan una política en, no sé, en Filipinas, oye, esa política, ¿por qué no se incorpora acá en el país? ¿No? Es un tema de políticas públicas, ¿no? Entonces, bastante bien acertado lo que comentas, ¿no? Y definitivamente la parte académica. Yo he mapeado que hay cerca de 30
maestrías de economía circular, ¿no? Eso hace 2 años, hace 2 años, no habían maestrías en economía circular, ahora con nombre y apellido y existen, ¿no? Son cerca de 30, y ni hablar de cursos, ¿no? O sea, cursos en economía circular ahora abundan, ¿no? Antes, todavía hace 2 años, o sea, o ya ponte en pre-COVID, ¿no? Vamos a ponerlo así. No había ningún curso de economía circular, salvo algunos por allí, ¿no? Pero ahora no, ahora ha cambiado. Entonces, lo que tú dices, la parte académica, ¿no? Es bastante cierta, ¿no? Y es algo que también tenemos que fortalecer. Dolfer, ahora le voy a dar con pase y de ahí vamos a retornar en un rato, Perfecto. ¿ya? Ahora nos toca conversar con Margot Guataquispe Vázquez, ella es nuestra segunda oponente, y dame un segundo, Margot, a ver, para presentarte. Bien, entonces Margot es ingeniera sanitaria de la UNI, tiene un máster en tratamiento de agua de la Universidad Rey de Juan Carlos de España, consultora en proyectos de agua y saneamiento, experta en proyectos de tratamientos de agua en economía circular, coordinadora de la maestría de tratamiento de agua residual, docente de la maestría de tratamiento, agua y desecho de reuso de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, docente de la Universidad Cayetano Heredia. También se ha desempeñado en la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargada de políticas públicas del subsector Construcción y Saneamiento. También se ha desempeñado como asesora técnica en saneamiento en el despacho del viceministro de Construcción y Saneamiento en el periodo 19-2022, profesional especialista en tratamiento de agua residual de la PNSU, ¿no? Especialista en Digesa, ingeniera sanitaria también del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la empresa Arcadis, ingeniera en la empresa de tratamiento de agua residual Coptar Codemet, cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión del ámbito de agua y saneamiento y el sector público y privado. Adelante, Margot, por favor, con tu primera participación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias por la oportunidad. Justamente yéndonos al punto que hablábamos con Miguel, ¿no? Uno de los puntos claves que no, o sea, no es que no se encuentre, sino que de repente no ha sido bien enfocado es el tema del agua, ¿no? Normalmente nosotros sabemos del agua porque nos llegan nuestros caños. Eso es lo que más sabemos del agua a nivel general, ¿no? Más de lo que podemos decir nosotros como propiamente lo que estamos dentro del sector. Entonces, lo que tenemos que entender, el agua es mucho más, cuando no solamente dicen el agua es vida, porque suena como cliché, ¿no? Porque eso siempre escuchamos, el agua es vida, toma agua y te vas a sentir mejor. Pero no sabemos de dónde viene, cómo viene y qué hacemos, y cómo va a seguir subsistiendo el agua. Como justamente comentaba al inicio, Miguel decía, tenemos, algunos países ya se han quedado sin agua. El canal de Panamá va a dejar de funcionar, ¿por qué? Porque el agua ya no existe, ya no hay cómo pasen los buques de extremo a extremo. El lago Titicaca sigue mes a mes disminuyendo su nivel. El río Amazonas sigue disminuyendo su nivel. El agua ya no es ya no podemos decir que es un recurso ilimitado, al menos el agua dulce, porque el agua sí tenemos mar, tenemos abundante mar, pero para potabilizar el agua de mar es mucho más costoso, y no solamente potabilizar, pues no solamente para consumo humano, sino para diferentes eh, cosas, literalmente. Por ejemplo, para tener una taza de café en tu casa, tú has utilizado una huella hídrica, que le decimos así, 80 litros. Entonces, si tú quieres siguiendo teniendo ropa, vas a tener que necesitar tener agua. Entonces, acá es el tema de economía circular va en que no desperdicies nada. Y acá, por ejemplo, quiero explicarle brevemente, ¿no? Cómo es el ciclo del agua y saneamiento. Nosotros sabemos que captamos el agua de una fuente de agua, sea agua superficial, especialmente o subterránea. Captamos de una fuente. Lo llevamos a una captación, lo llevamos a una planta de tratamiento de agua potable. No es que el agua está clara, vemos los ríos como están, tiene que pasar por una serie de procesos para recién potabilizarlo y llevarlo a través de redes. Y de las redes llega a tu casa, que es el agua potable. Llega a tu casa o llega a la industria o llega a cualquier actividad económica que requiera, ¿no? Comercio, industria, minería, en fin.
De ahí, después del uso del agua, no desaparece. Como decía, a veces mi hija me decía, mamá, ¿y el agua dónde está? ¿Desapareció? No, como no lo vemos, como que no nos enfocamos en eso. Entonces el agua se lleva a través de desagües, o sea, tuberías de desagüe. Y en el Perú tenemos un gran porcentaje, más de 30-40%, que no lo estamos tratando, lo estamos llevando directamente a un vertimiento de cuerpo de agua. ¿Qué es lo que pasa? Si llevas de las redes de agua directamente al cuerpo de agua, ¿qué vamos a hacer? Contaminar. Pero agua más adelante, ¿qué va a haber? Una población captarla y va a necesitar más costos para tratar y potabilizar. Pero el enfoque es dentro justamente por eso también salen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es ver la conservación de los cuerpos de agua, pero ¿cómo lo conservo? No contaminando. ¿Cómo no contamino? No vertiendo aguas residuales sin tratar, ¿no? Esa es la primera. Y el segundo es que ya no solamente viertas, sino que una parte, o si es posible todo, reuses. Reuses no solamente en uso de riego de vegetales que la mayoría conoce, o riego de áreas verdes, sino en un reuso económico. Puedes tratar, lo normal es que del desagüe lleves a una planta de tratamiento de agua residual que pasa una serie de procesos. Esas series de procesos hacen que el agua, según la disposición final que tú le des, que quiero decir, según el uso que tú quieras hacer al agua residual tratada, ¿no? Por ejemplo, yo solamente quiero verter, entonces voy a cumplir con la normativa de vertimiento, que no me impacte al cuerpo del agua, ¿no? A mi río, lago, laguna o mar. O puedo reusarlo. Y si lo voy a reusar una parte, porque les digo ya por experiencia, si yo tengo 100 litros, es bien difícil reutilizar 100 litros. Entonces, una parte lleva un componente para reuso, lo puedo reusar riego de áreas verdes, lo puedo reusar en lavado de camiones, lo puedo reutilizar hay empresas que tienen embotelladoras para lavado, hasta para consumo humano. ¿Se puede hacer? Sí. O sea, solamente es ingeniería aplicada, nada más. Entonces, al final es un círculo dentro de, si decimos, "Ay, pero la economía circular acá vas a verter otra vez", sí, pero recuerda que tú lo vas a utilizar otra vez en captación. Y ese es un ciclo siempre que va a haber dentro del cuerpo de agua. Pero lo que ahorita estamos teniendo, una gran problemática, como les decía, cada vez tenemos menos agua dulce, que es lo que nosotros potabilizamos mayormente para el consumo directo o indirecto, porque hasta para riego de áreas verdes utilizamos agua potable. Los parques que vemos en las zonas donde vivimos, en cualquier parte del mundo, la gran mayoría todavía sigue utilizando agua potable o aguas subterráneas, ¿no? Pero estamos quitando ese consumo de agua, por ejemplo, para Perú. Si yo riego con medio litro por segundo, yo podría tener la opción de darle a 800 personas con ese medio litro, abastecerle de agua. Entonces, mirar el enfoque que estamos viendo, ya viendo al tema de la hoja de ruta de economías circulares, la prolongación del uso del recurso hídrico a través del reuso procesado, recirculación y reventa. O sea, no solamente yo puedo reusar esa agua, sí, hasta lo puedo utilizar en medios productivos. Empresas agroexportadoras compran agua residual para tratarla y reutilizarlo en su medio de cultivo. Puedes reusarlo para la empresa que yo tengo una empresa de lavado de reciclaje, ¿no? Empresas lavan con las botellas, que puedo utilizar el agua reusada, sí. Entonces, ver que el agua residual no es un problema, ¿no? Sino una solución. Ese es el enfoque que tenemos que quitar. El paradigma ahorita, el agua residual es un problema, me contamina los ríos, sí, porque no le estamos dando el verdadero valor que tiene. Porque si yo reuso esa agua, yo voy a poder regar áreas verdes y ya no van a necesitar cisternas regando los parques, porque esa agua residual, que yo puedo reutilizarla ahí, y es un consumo menos, ¿no? Entonces ya estoy, ¿qué? Prolongando el uso del recurso, sí. Y sería que el uso de una nueva fuente de agua, ¿no? Y ahorro de este recurso hídrico. Eso debería ser la visión dentro de la economía circular del agua. Y prioridades y barreras que tenemos. Ahorita actualmente he estado un tiempo en el sector en vivienda, ¿no? Más de 5 años,
Entonces, todavía tenemos una norma técnica, aunque digan, no, pero la norma, no es complicada cambiar la norma técnica. ¿Por qué? Porque mayormente como el agua es un servicio básico, los proyectos se llevan prioritariamente a través del Estado, pero la norma técnica está muy desactualizada. La ingeniería avanza tan rápido porque tenemos una norma desde 2006 que hasta ahorita no se actualizó. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, no, pero ¿sabes qué? No hay problema, aplica la nueva tecnología. A través del sector privado lo podemos hacer y lo venimos haciendo. Pero los proyectos emblemáticos que tenemos es más complejo. Porque si es que tú vas con un nuevo sistema de tratamiento, tanto en agua potable o en agua residual, el mes, o los mismos que te revisan, dicen, no, eso no está en la norma técnica, por lo cual no procede. O el mes te dice, sabes que no está en la norma técnica, no procede. Entonces, ¿cómo puedo incentivar el uso de nuevas tecnologías y llegar al reuso? Porque si yo actualmente veo las plantas de tratamiento, según la SUNAS, lo que ha sacado, tenemos más del 80% que no cumple con la normativa y veo agua verde, porque el agua residual, cuando uno trata de verdad, tiene que ser agua clara, transparente. Es así como se llega al tratamiento. Y lo he hecho, no es que lo he visto, me han contado, no, es que yo lo he hecho así. Entonces, eso es lo que falta el enfoque, porque también es eso, incentivar. ¿Cómo yo incentivo? También viendo que hay un buen sistema de tratamiento. Pero tengo que acompañar con la parte normativa, ¿no? Eso ahí todavía hay una barrera al cambio. Falta un plan de gestión en agua bastante, un plan de gestión y ver, como le digo, esto como una solución, no como una problemática. Falta de incentivos económicos basados en estos objetivos, sí, porque ahora solamente lo que hacen hasta en el sector privado lo hacen más como un tema de, me encanta, ya sabes que estoy ahorrando, pero si hubiera más incentivo en todo el ámbito, yo creo que habría mucho más tratamiento a una economía circular. Entonces, el plan de acción debería ser en paralelo tecnologías avanzadas para el tratamiento, potabilización. También hablo de la potabilización, ¿por qué? Porque como se ha vertido tantos vertimientos sin tratamiento, las aguas para potabilizar ya tienen metales pesados y nuestra normativa no tiene para tratamiento de metales pesados, aunque no lo creamos. Esa es la realidad. Yo no lo digo, está en la 020 de la norma técnica de Reglamento Nacional de Edificaciones. En tratamiento de aguas residuales son, son plantas de tratamiento ya muy antiguas. Estas no están resultando y no están dando efecto. Eso lo resultó nacional. 80% no cumple con la normativa. ¿Por qué? Porque los sistemas que se están aplicando ya no es para poblaciones extensas, son para poblaciones pequeñas. Desarrollo de un nuevo marco normativo para la reutilización. Esto con resoluciones ministeriales se pueden dar, y es el ente rector, quien el ministerio lo puede hacer, claro que sí, obviamente trabajando sinérgicamente con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que el ANA directamente es quien va a motivarse más porque el recurso agua es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y apoyo a proyectos de regadío que tengan como recurso esta agua, ¿no? Incentivar más que los proyectos, porque nos estamos viendo, el año pasado veíamos se están peleando siempre por las aguas que pasan a través de sus chacras, ¿no? Le dan prioridad a eso, pero no se dan cuenta si tratarían el agua residual, tendrían mejores cultivos, como están haciendo algunas empresas, tratando el agua residual, sus cultivos es como tener el mejor abono natural, es el agua, en líquido, más que un abono sólido. Incentivos económicos, ¿no? Y implementar sistemas de tratamientos innovadores, ¿no? Que sea también acorde a la naturaleza, porque eso es uno de los temas que tenemos a nivel en Perú. Aplicamos un sistema de tratamiento que funciona en Lima, igualito lo aplicamos en Piura, igual lo aplicamos en Puno, igual lo aplicamos en Apurímac. No, tenemos diferentes regiones que tenemos que aterrizar los proyectos, por eso no están funcionando, porque hacemos el mismo acá y al final resulta diferente, porque no es lo mismo, las mismas condiciones que, que generan el agua residual en diferentes partes de nuestro país, ¿no? En general es trabajar conectados en una sinergia tanto la población, el sector privado, el sector público, la academia, ¿no? Y todos en general para poder incentivar, porque sinceramente el agua, literalmente no podrías ni tener un celular si no tuvieras agua. Así de simple. Todo necesita agua para tener un producto terminal. No me quiero exceder del Gracias. tiempo, Miguel. Ujú. Gracias, Margot. Solo dos puntitos. Mira, este tema
de la prolongación del uso del agua, ¿no? Lo he visto y lo que están haciendo es plantear un punto de corte, ¿no? Porque ya no puedes cambiar el tema de la localización de la industria, ¿no? O sea, eso es clave, eso es claro y eso es lo que existe. Pero lo que sí puedes hacer es ver su uso. Si ellos van a aumentar en un 20%, plantear una política que después de ese incremento, no, ya tienen que construir otra planta. Y ya estamos hablando de un lugar, de un tema de ordenamiento territorial, ¿no? Oye, como tú dices, oye, ya voy a poner la industria, voy a poner otro tipo de sector que pueda utilizar agua tratada y voy a poner un tercer tipo de, ponte, parte agrícola, ¿no? Con ciertas pendientes. Eso ya hay, eso ya existe y eso existe en hace varios años. ¿No? Porque hay países que sufren seriamente el tema del agua, no como nosotros, ¿no? Que Como tenemos Israel. bastante agua dulce. Y por lo tanto la industria se beneficia totalmente y por lo tanto acá no. Acá tú pones en la molina alguna pequeña empresa, haces tu hueco profundo y sacas agua del subsuelo y ni siquiera pagas por esa agua, ¿no? Hasta que los puedan encontrar, ¿no? Y de repente puedan pagar las multas correspondientes, nunca los encuentran, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ahí un tema. Y con respecto a los temas económicos, o sea, en países avanzados, ¿no? Cuando Dolfer comentaba del tema de la responsabilidad extendida del productor, ya, ok, tú pones un impuesto. Ese impuesto se lo cobran a los consumidores. Es simplemente, la empresa lo que hace es una pasada de manos, ¿no? Entonces ya eso ya comienza a ser superado y por lo tanto ya el tema ya no es dinero, ¿no? El tema es la real conciencia del productor, ¿no? Dolfer, vamos a pasar con Mariano Castro y al final hacemos por favor, unos comentarios, redondeamos los comentarios, ¿sí? Porfa, gracias. Margot, muchas gracias por tu clara exposición, ¿no? Y vamos a pasar a nuestro tercer panelista, ¿no? Que Gracias, es Miguel. gracias Margot. Mariano Castro, ¿no? Mariano Castro fue viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente, MINAN, y secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente, el CONAN. También fue vicepresidente de la primera Asamblea de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, UNEA 1, en representación de América Latina y el Caribe. También se desempeñó como profesor de Derecho Ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, fundador de la Clínica Jurídica Ambiental de la PUC y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Además de abogado, se ha especializado en biología de la conservación y en administración. Actualmente es director de Unidos por los Bosques de la FCDS e integrante del Comité Técnico de Economía Circular de INACAL. Adelante, Mariano, por favor, con tu intervención. Muchas gracias, Miguel, y además por este importante diálogo, ¿no? Que apunta además no solamente a intercambiar ya las importantes propuestas y reflexiones que han dado los anteriores panelistas, sino también para mejorar el documento propuesto o puesto en consulta por el Ministerio del Ambiente, a quien felicitamos por esos avances. Creo que sin duda esta hoja de ruta es importante porque se requiere es esencial que se cuente con un marco nacional y no solo sectorial, como se ha venido dando ya, ¿no? Para incentivar y habilitar los procesos de economía circular en el país. Estos marcos de política u hojas de ruta, lo que deben hacer es asegurar que los esfuerzos no sean aislados de cada empresa, sector o grupos de consumidores, ¿no? Porque se requiere pues un contexto que habilite, que incentive estas prácticas, ¿no? Y digamos, el contenido, el propósito y contenido de una hoja de ruta de economía circular a nivel nacional debe apuntar entonces como uno de sus propósitos a integrar el conjunto de políticas públicas y prácticas empresariales y ciudadanas, ¿no? Y claro, digamos, partimos de un supuesto que tiene que ver que la economía circular tiene componentes esencialmente vinculados con mejores prácticas voluntarias, ¿no? Pero dentro de un marco de políticas y además el Estado lo que debe contribuir en forma activa en esta materia es habilitar e incentivar esos procesos. Para ello, para empezar entonces, seguir ingresando ya el documento propuesto en consulta
por el Ministerio del Ambiente hace pocos días, creo que es esencial impulsar una visión común sobre la economía circular del país. Y el documento plantea algo, ¿no? Que me permito leer rápidamente, ¿no? Señala que a la economía, la visión de la economía circular al año 2030 en el Perú eh, debe ser un motor del desarrollo sostenible del Perú, ¿no? Mediante la implementación de cadenas de valor circulares, innovadoras, competitivas y socialmente inclusivas, en sectores de producción y servicios, así como en territorios estratégicos que se dinamizan por consumidores nacionales e internacionales responsables que reducen su presión hacia los ecosistemas para lograr una sociedad más próspera y justa. Creo que no está mal, sin embargo, creo que es esencial que esta visión de economía circular, considerando además lo avanzado en esta materia, tanto en la política nacional de competitividad, la política ambiental, etcétera, un conjunto de otras políticas que se han desarrollado y hojas de rutas sectoriales, y también lo que ya han venido señalando varios ritmos empresariales en esta materia, ¿no? Recuerdo una reunión que tuve con una presidenta de la Sociedad de Pesquería en donde señalaba, y casi cito sus palabras, estoy enamorada de la economía circular, un cambio pues importante en la visión empresarial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generaba una serie de beneficios económicos, sociales, ambientales en las empresas de su sector que habían ya venido impulsando la economía circular. Entonces, sobre la base de estos avances, creo que es importante que esta visión común destaque, ¿no? O enfatice más, ¿no? En que la economía circular va más allá, pues, del simple reciclaje. No estoy diciendo que eso tiene esa visión, pero digamos, es fundamental que esta visión de economía circular que impulsemos supere a estos modelos de política y negocios lineales, ¿no? Y que en consecuencia deben directamente, ¿no es cierto?, también contribuir de forma clara, no en la necesidad de reducir los recursos, del uso de aprovechamiento de recursos nuevos y minimicen la producción de desechos. Además, en relación con esta visión propuesta, creo que es importante recordar que, si bien no es solamente ambiental, es obvio, eso está clarísimo ya hace varios años, pero en la política nacional del ambiente se ha priorizado un problema público que tiene que ver con la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar de las personas. En consecuencia, es necesario destacar esto como una parte también importante de esta visión común de la economía circular al año 2030. Primer punto, entonces, la visión, ¿no? Segundo punto que le quiero destacar, porque el tiempo es escaso, y ya mis colegas panelistas ya han destacado varios elementos importantes, ¿no? Quiero referirme al tema de las metas e indicadores señaladas en el documento propuesto. Bien lo ha señalado Miguel ya al inicio, ¿no es cierto?, que hay 10 metas, ¿no?, globales, ¿no? No voy a leerlas, ¿no? Y también hay un sistema de indicadores, ¿no? Entonces, sobre estos dos puntos quiero hacer los siguientes comentarios breves, ¿no? Creo que estas metas propuestas, que todos los oyentes pueden revisarlas con detalle en el documento puesto en consulta, creo que podría mejorarse. Por ejemplo, voy a decir tres cosas, tres propuestas de mejora, ¿no? Creo que uno, debe precisarse mejor las metas en pérdida de bienes vinculados a recursos naturales, porque no se precisa nada o algo específico sobre cómo contribuir, por ejemplo, en reducción de deforestación, que es uno de los principales problemas ambientales, de competitividad que tiene el país. Y esta cuestión vinculada a cómo contribuye entonces la hoja de ruta economía circular en el tema de reducción de deforestación, no se menciona nada en las metas vinculadas a reducción de manera explícita, ¿no? Expresa, que lo merece, porque es un problema esencial o prioritario, en lo que es la referencia a esa reducción de gases de efecto invernadero y tampoco la reducción de huella ecológica, ¿no? Y en consecuencia, creo que, este es un ejemplo, nada más, creo que debe ser específico y destacar ese tema, ¿no? En metas. Luego, está bien que en la hoja de ruta se hagan señales de metas sobre diversos planes, sobre diversa naturaleza, hay abundantes
metas vinculadas a planes de diversa naturaleza, pero esto claramente no basta, más aún cuando estamos hablando de una hoja de ruta para los próximos 6 años. Es decir, yo creo que debe orientarse de forma más clara y más específica en metas dentro de los ámbitos que están contenidos en esta hoja de ruta, más allá de solamente hacer un plan, ¿no? Creo que debe agregarse además metas en lo que es protección de recursos naturales, ¿no? En materia de conservación, en protección, ¿no? Ah, y bueno, es un punto que creo que debe precisarse mejor y debe agregarse metas vinculadas a mejora de la calidad del aire y del agua. Ya la ingeniera ha señalado algunas vinculadas al agua, pero no hay nada sobre calidad del aire, que es esencial, que contribuya a la economía circular en esta materia, así como también en materia climática. Creo que debe hacerse unas referencias más específicas, ¿no? Para cómo es que esta hoja de ruta de economía circular como metas contribuye a la aplicación de las metas, a las hojas de ruta sectoriales que se han venido impulsando en los últimos años, para que no estén disociadas y que integren esfuerzos. Ahora, termino, creo que en, en cuanto a los indicadores, ¿no? Creo que los indicadores pueden ser más ambiciosos, ¿no? Ahí se mencionan algunos importantes, ¿no? Pero creo que deben incluirse indicadores, por ejemplo, digamos, indicadores que están señalados ya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están vinculados en la política de competitividad y en la misma Política Nacional del Ambiente en el 2030. No entro a más porque ahí es ingresar a más detalle. Finalmente, dos cosas, Miguel, si me permites. Una sobre capacitación y otra sobre seguimiento y reporte público. Tú has mencionado muy bien, efectivamente hay todo un impulso de capacitación, de desarrollo de capacidades en economía circular a nivel mundial, y creo que en este tema debemos ser enfáticos en señalar de que la capacitación sobre economía circular no debe ser pues sobre aspectos generales, ¿no? Pero debe ingresar a capacitación sobre a personas, a gestores en el sector público, privado, etcétera, consumidores y demás, en qué hacer, qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Es decir, se tiene la hoja de estrategia, la, esas hojas de ruta, ¿no es cierto?, etcétera, y planes, pero es importante que se permita, que se ayude a conducir la gestión de aplicación de las hojas de ruta, ¿no? Eso es esencial también para las sectoriales y demás. Entonces, en el qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, como los instrumentos específicos. Un último comentario sobre el seguimiento de reporte público, ¿no? Es decir, el último tiene que ver con a los gestores directos, ¿no? Y a los tomadores de decisión en el planeamiento anual de sus actividades. ¿Qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer? Y eso vincularlo con los sistemas de inversión, en fin, etc. Finalmente, el tema de seguimiento del reporte público. En el documento se propone un comité de evaluación y seguimiento. Creo que es bien importante ese punto. Podría darse, creo que debe darse aquí que ese comité compuesto por diversos sectores, una cosa que se me parece bien, pero debe dotarse de capacidades, ¿no? Una secretaría técnica, además, que asegure, garantice, ¿no es cierto?, la información para efectos de hacer una evaluación y seguimiento efectivo que retroalimente la hoja de ruta, ¿no? Y por último, creo que es importante agregar un reporte público de, de los avances y resultados y dificultades también que tendrá la gestión de esta hoja de ruta para de tal manera de que todos podamos tener acceso a esta información respecto a cómo reimpulsar, retroalimentar, mejorar los contenidos de esta hoja de ruta de economía circular, que dicho sea de paso, ha sido un proceso que se ha venido desarrollando pues en los últimos años, ¿no? Y que además está vinculado con esfuerzo también que impulsamos, yo en la última etapa que estuve en el MINAM también, además de impulsar los procesos de ruta circular, etcétera, impulsamos la coalición de economía circular en América Latina, ¿no? Creo que en esta hoja de ruta, economía circular, habría que incluir también referencias a cómo intercambiar experiencias, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel también, por ejemplo, con la Unión Europea, que tiene este asunto como un tema prioritario de sus políticas de competitividad, desarrollo y ambientales, ¿no? Entonces, en consecuencia, creo que el país, las empresas, los sectores y demás, podremos beneficiarnos de ese intercambio y que esta hoja de ruta debería también incluir estos asuntos que son valiosos. ¿Para que encontrar atajos? No para copiar, sino encontrar atajos y retroalimentar
el tema. Y además está vinculado esto, termino ahora sí, Miguel, con los procesos que el Perú está impulsando y ojalá que tengan buen término con el proceso de acceso a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en donde este punto también está como parte de la evaluación de desempeño ambiental y otras evaluaciones que se han hecho otras políticas para efectos de que se impulse esta materia. Así que creo que la hoja de ruta puede ser más ambiciosa, incluir algunas metas, indicadores más específicos que además reflejen a partir del cual podemos impulsar resultados que en varios temas son impostergables. Gracias, Miguel. Gracias, Mariano. Me has hecho acordar en tu disertación, ¿no? En lo que comentabas, me has hecho acordar de un tema. Y comentábamos al inicio. Hay dos sectores que no se han considerado, porque bueno, se ha puesto la industria, pero como actividades productivas, ¿no? ¿Qué pasa con todo la cadena de comercialización? O sea, ¿qué pasa con el comercio? ¿No? Porque hay empresas que aquí no tienen ni un metro cuadrado, ¿no? Pero generan mucho más ventas de lo que genera una fábrica, ¿no? Y justamente el impacto, ¿no? De todo el tema del empaque, ¿no? De transporte, ¿no? De la misma logística de cobros, reclamos y todo eso es una cadena muy importante, la cual, bueno, no he visto a profundidad, ¿no? Y el otro sector que tú decías, oye, hay que mirar un poco cómo vienen haciendo la gente de Europa. Así como la economía circular, existe una cosa que se llama economía naranja, ¿no? Y tiene mucho que ver con el lado de la creación, de la creatividad, ¿no? O sea, es el mundo de los economistas locos, ¿no? Que van creando cosas, ¿no? Y por lo tanto, ellos están muy relacionados con el tema del entretenimiento. Y el entretenimiento es la industria más grande del mundo, ¿no? O sea, mueve millones y millones de dólares a comparación de otros sectores que a veces no tienen ese impulso. Yo diría, ¿y si impulsamos que la gente haga TikToks pensando en salvar el mundo, ¿no? Si le decimos a los influencers que comiencen a hablar sobre temas, si vemos películas que tienen al final un consejo ambiental, o sea, podríamos llegar a los decisores del mundo, ¿no? O sea, oye, al final un gerente general toma las decisiones de qué sucede en una planta. Él es el que le transmite al dueño, él es el que le transmite a quien está haciendo películas o quien se divierte en un safari. O sea, al final es un ser humano, ¿no? Que más allá de la academia, que es importante para todos los que nos gusta capacitarnos, pero los decisores ya no están estudiando, por lo tanto, hay que llegar de otras formas, de maneras más creativas que podrían solucionar. Esto yo no lo he visto, ¿no? Pero creo que podría funcionar y podríamos incorporar en el plan, en la hoja de ruta. Vamos a dar un paso de 5 minutos para cada uno de los panelistas, por favor, y empezamos con Dolfer, que tiene algunos puntos adicionales que aportar. Por favor, Dolfer, vamos. Sí, Gracias. Miguel, ha sido, y justo la expositora Margot y Mariano acaban de mencionar algo muy importante y lo voy a sintetizar en algo. ¿Dónde nace la economía circular? La economía circular nace por intención y por diseño. Entonces, hoy la hoja de ruta, y es algo que sí tendríamos que incidir, es que no enfatiza, la hoja de ruta está pensada para proyectos o para operaciones que hoy están en curso, para fábricas, para empresas, para sectores que hoy están en curso, que están operando, pero no enfatiza para los nuevos proyectos. Como bien mencionabas, que ya desde el diseño, hoy, si yo quiero hacer algo para el sector minero, algo para el sector industria, de la parte que esté pensado, que no estén generando residuos, sino esté pensado desde la evaluación en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental del CIA, ya esté pensado cómo se va a gestionar los residuos, que ya no serían residuos, sino vendrían a ser suministros para una nueva cadena productiva. Y es algo que dentro de la hoja de ruta no lo he visto, ¿correcto? Y es algo que sí, desde mi punto de vista, y también de repente lo pongo hacia los demás panelistas, es que los nuevos proyectos que vengan en curso ya tienen que incorporar dentro desde su ADN, dentro de los trade-off, incorporar esa variable de economía circular dentro de modelo circular, ¿no? Porque hoy se habla
justamente ahí dentro del objetivo dice negocios circulares, correcto, pensados en los que hoy están, pero los nuevos tienen que ya incorporar esta variable un poco a lo que acotaba. Y finalmente, coincido también con Mariano en lo que decía los indicadores. Tenemos una agenda al 2030, se ha señalado que la economía circular ayuda, brinda soporte para alcanzar ciertas metas de los ODS, deberían ser prioritarios en estos indicadores para que se aunan estos esfuerzos y se canalicen, ¿no? Y a la pregunta que me hiciste también de finanzas verdes, dentro de la guía hablaba de la taxonomía verde, ¿no? Y tener en cuenta justamente que el 2022 se lanzó, pues, los esfuerzos para una hoja de ruta para canalizar, pues, una taxonomía verde, y dentro de esa hoja de ruta se priorizaba también la economía circular. Y es algo de lo que hoy mencionaban los panelistas también, es que la visión tiene que recopilar todos los esfuerzos que ya se han trabajado con una visión, pues, pensando hacia la integridad de todos los trabajos colaborativos. Y dejo una reflexión, y eso es algo que de repente cuando empecé en este tema, algo simple que siempre me decía mi madre, me decía, hoy los aparatos o los equipos tienen fecha de caducidad. En mis tiempos, y siempre marca, no voy a hacerle cherry a un marca de radio, Philips, marca Nibico, y decía, hasta el día de hoy funciona. Le cambio y hasta hoy funciona. Y me decía, hoy hay tanta tecnología en el simple, y me decía, hoy hay tanta tecnología y 2 años, 3 años y tengo que cambiar. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque a lo que mencionabas es que en el lado de la hoja de ruta que se está olvidando es en los consumidores. Y va más allá de educarlos, va más allá, sino también va en que empecemos a tomar conciencia que nuestro consumo desmedido, ¿no? Va a orientar a que los fabricantes nos den producto por producto, ¿no? O sea, cambio por cambio. Entonces, yo creo que esa parte de allí se debe redoblar los esfuerzos hacia los consumidores también, ¿no? Eso es un poco para ponerlo en el contexto, Miguel, hacia el tema. Gracias, gracias, Dolfer, muchas gracias. Adelante, Margot. Gracias, Miguel. Muy interesante, como menciona Mario y Dolfer, ¿no? El tema justamente, y bueno, yo siempre me apasiono mucho por el agua y es un tema que, como mencionas, ¿no? Hay veces vas contaminando o extrayendo agua sin saber que verdaderamente qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Es por eso que salieron las ODS, es por eso que más adelante voy a poder disfrutar lo que ahora estoy disfrutando. Y literalmente, como le decía, yo no voy a poder hacer ningún producto literal, ni un lente, ni mi lente que está acá, si es que yo no he utilizado el agua. El agua tiene una huella hídrica que no lo ves. Como han escuchado huella de carbono, ¿no? La huella de carbono es muy conocido, la emisión. Pero lo que mucho no se habla es la huella hídrica. Y la huella hídrica se utiliza, vamos a decir, es un concepto como el agua virtual, porque no ves el agua que es utilizado para tener el producto terminado. Tú solamente ves el agua que cae en tu casa. Pero cada vez contaminamos más los cuerpos de agua. Lo utilizamos no solamente como vertimiento de aguas residuales, sino también lamentablemente lo utilizamos como botaderos de rellenos sólidos. Y no saben todo el impacto que están generando porque nosotros mismos, y justo lo último que decía Adolfo, ¿no? Nuestras acciones van a crear consecuencias si no desde ahora comenzamos a verdaderamente tomar acción, ¿no? Hay que, más que reutilizar, minimizar el uso en todo sentido. Botamos plástico y ahorita, por ejemplo, el agua está contaminada con microplástico y no se habla mucho de eso, son contaminantes emergentes y no tenemos plantas de tratamiento dentro de la norma para contaminantes emergentes. Nadie se habla de eso, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque utilizo una bolsa, cuando voy a comprar recibo todas las bolsas que me puedan dar y al final uso uno nada más y van directamente a dónde. Si no van al tacho, a un relleno sanitario que tenemos muy poco a nivel nacional, porque es así, tenemos tan contado, todo al final termina en un río, lago o laguna. Y eso después va a ir para potabilizar. Por eso al inicio le mostré el ciclo, ¿no? El conservar el agua es muy importante.
no solamente de poblaciones futuras, sino ahorita, qué estamos consumiendo, qué calidad de agua estás consumiendo. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia todos. Lamentablemente a veces no lo vemos, no lo tomamos en cuenta, pero de verdad, yo digo que el agua lo utilizas para todo, absolutamente para todo. Hay que tomar, ¿no?, ese punto claro. Gracias. Muchas gracias, Margot. Adelante, Mariano, por favor. Sí, gracias. Quiero empezar por el énfasis que le ha puesto Margot al tema del agua, ¿no? Y poner eso como ejemplo como espejo, ¿no? A mirar la hoja de ruta propuesta y a ver qué, si fuese, todos los usuarios, todas las personas en el Perú estamos vinculados con el agua, todos los sectores estamos vinculados con el agua, ¿no es cierto? De manera esencial, ¿no? En consecuencia, la pregunta que uno podría hacer como presidente, como autoridad, como quien sea, ¿no es cierto? ¿Cuál es el aporte de la economía circular a la gestión del agua en el Perú? ¿No es cierto? Y dime, además de hacer un plan X, Y, Z, ¿cómo contribuye? ¿En qué contribuye? Hay que generar una serie de marcos habilitantes, ¿no? Políticas, etcétera, etcétera. Pero hay que identificar también qué está trabando hoy día, ¿no? En materia normativa, lo que fuese, el impulso de economía circular en relación con la cuestión del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí Margot sabe mucho más sobre el tema, ¿no es cierto? Pero yo hace relativamente poco hice una revisión del marco normativo de saneamiento en lo que es gestión ambiental, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un Plan Nacional de Reuso de Aguas Residuales, año 2030. ¿Cuál es la meta? Aumentar, perdón, la tasa de reutilización de agua residual del 0,5% al 10% al año 2030. Muy bien. Eso, en realidad, como podemos imaginar, es todavía poco en relación, pues, a lo que se necesita. Estamos llegando al 10%, o sea, el 90% vaya uno a saber dónde va, ¿no? Entonces, bueno, sí sabemos, pero digamos, entonces, vamos a dejar digamos, próximos años vamos a permitir que eso sí, pero la pregunta es, la hoja de ruta de economía circular, ¿cómo agrega? ¿Cómo contribuye a esa meta y cómo agrega inclusive el desarrollo de resultados mayores? Eso, sobre todo, porque el plan está ya, digamos, es vinculante, ¿no? Obligatorio para las entidades de diversos niveles del sector público, etcétera, y promover inversión privada en esa materia. Pero ya, la hoja de ruta, que supuestamente es un valor agregado a estos documentos de política ya establecidos, ¿cómo es? ¿No? ¿Cuánto es? ¿Dónde está el indicador? Y el tema del agua, si uno mira, aparecen algunas referencias en metas e indicadores, pero no de manera como debería estar, en términos de metas, indicadores, ¿no? Yo creo que ese es un esfuerzo, yo sé que es complejo, ¿no? Mismo, por ejemplo, el último esfuerzo que hicimos en este tipo de materia fue la Política Nacional del Ambiente, que logramos aprobar en julio del 2021, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? Porque por supuesto que es complejo. Pero no debemos descansar en colocar metas realmente que impulsen, no solamente en el mejoramiento de prácticas y políticas y modelos de negocio, sino a su vez también identificar aquellos temas en donde se requiere efectivamente generar cambios. Entonces, ese es un punto, ¿no? Y ya mencionado el tema de microplásticos, que es emergente y creciente, ¿no es cierto? Hace poco se hizo una investigación, un hallazgo de investigación en el mercado de Belén, en donde hay presencia de microplásticos en el boquichico. Está consumiéndose entonces plástico, ¿no? En fin. Y termino señalando efectivamente, a propósito del comentario que hiciste, Miguel, sobre algunos sectores, ¿no? Aspectos que deberían explicitarse mejor. Efectivamente, el comercio es esencial, ¿no? Hay una serie de aspectos de carácter además logístico que son esenciales para contribuir a que la economía circular funcione mejor. ¿Y qué tal? Para empezar, el tema de gestión de residuos y todo el tema logístico, reciclaje, en el tema de residuos, lo logístico tiene una condición esencial, más aún considerando la dispersión geográfica, las dificultades geográficas, etcétera, etcétera. Entonces, lo logístico ahí y esa es una condición habilitante que habría que impulsar. Para mencionar solamente el tema de reciclaje, residuos municipales, ¿no? Vinculado, por ejemplo, al reuso de plásticos, etcétera. En fin, ya, ¿no? Se conoce.
Pero, y el tema pero además a ellos creo que es importante recordar y destacar que, por ejemplo, el sector de agricultura, la hoja de ruta de economía circular la dejamos lista hace ya varios meses, ¿no? Y todavía no sale, ¿no? Y el sector agricultura, el sector forestal, yo creo que es esencial en términos de, en estos puntos, ¿no? Pero no solamente ahí, ¿no? Hay discusiones en unos sectores que dicen la minería no cabe en la economía circular, yo creo que sí, ¿no? Y hay una serie de avances en esa materia, contribuye al mejoramiento de metas, ¿no? Y en el resto del sector es lo mismo. Entonces, creo que habría que explicitar mejor algunas cosas, creo que es un avance importante esa propuesta, pero que, tal y como hemos venido señalando, eh, puede incluirse mejoras sustantivas y, y creo que su aprobación y las instancias de gobernanza y seguimiento que están contenidos podrán contribuir además a retroalimentar y hacer una mejora continua de ese documento que obviamente no puede ser de ninguna manera estático, ¿no? Sino, como bien ha señalado Dolfer, responder a los nuevos modelos de negocios, etcétera, ¿no? Este, que nos sorprenden cada día, ¿no? Este, ¿no? Y que creo que esto debe estar pues en agenda pública más allá pues de los entretenimientos lamentables a los cuales la política guión policial nos está determinando. Esos temas deberían estar dominando más bien la discusión de políticas, ¿no? Más que las otras. Gracias, Miguel. Listo, señores. Muchas gracias a todos por sus aportes. Yo quería comentar algo final. También hay un aspecto de contexto, ¿no? O sea, los países que vienen ya trabajando todo el tema de innovación, emprendimiento, ¿no? Y toda esta cadena que trae las tecnologías disruptivas, ¿no? Porque la inteligencia artificial, la blockchain, las bases de datos, el Internet de las cosas, está trayendo un cambio de innovación, ¿no? De 360 grados, ¿no? Es decir, oye, reemplazar un empleado humano por una máquina es un cambio de 360 grados, ¿no? Y toda esa dinámica está cambiando en el mundo desarrollado, ¿no? Pero en países como nosotros, yo sería, digamos, un poco más, por decirlo, más estricto. Aquí las empresas obedecen cuando hay un documento de por medio, cuando una ley hay una pauta y un proceso. Y eso lo pone el gobierno, ¿no? Nosotros sabemos de que existe este tema del Cradle to Cradle Certification, ¿no? Que es un tema de hace 7, 8 años en Europa, y por lo tanto ya se está pidiendo la trazabilidad de un elemento si cumple con la circularidad o no. ¿No? Yo he conversado con muchas personas del ámbito de la producción en este tema y me dicen, Miguel, sale más caro. Pero ¿qué pasa? O sea, cumplir con los parámetros para vivir saludable con el planeta es más caro. Por supuesto que es más caro. ¿Mm? Pero hay que hacerse. Ok, ya, no vayamos a ese tema, porque es un tema de certificación de la cuna a la cuna, ¿no? O sea, para ver si estoy cumpliendo con los parámetros ambientales desde la pintura que usan, ¿no? Hasta los procedimientos, ¿ok? Ya, ese es un tema, digamos, de repente bastante, no sé si lejano o muy estricto, pero ya viene el ISO, ¿no? O sea, ya se viene el ISO de economía circular, ¿no? O sea, podemos utilizar ese instrumento, ¿no? Que es relativamente potente para exigirlo, ¿no? En el ámbito de los proveedores. Ponte, que solamente le digamos a los proveedores del Estado, oye, cúmpleme con el ISO de economía circular, ¿no? Proveedores del Estado, ¿eh? Estamos diciendo, oye, si soy Estado y estoy promoviendo una ruta de economía circular, entonces, y esto ya lo viene trabajando hace muchos años Canadá que tiene políticas en cada una de sus provincias, le dice a sus proveedores de la municipalidad, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar, pero me vas a cumplir con estos requisitos de circularidad. Si no, no te contrato. ¿Mm? Por ejemplo, ninguna entidad del Estado compra una impresora, para empezar, ¿no? Y yo te compro el servicio de impresión, ¿no? Así todos van a ser más ecoeficientes. Desde que el que imprime, el que dice imprimir, ¿no? ¿Sabes qué? Esa hoja que tú pones imprimir está codificada, yo sé quién está utilizando y por lo tanto es lo que se va a pagar, ¿no? Hasta que el proveedor se encarga de todo el mantenimiento, de la persona que pone allí, y entonces
no hay un tema del aparato que se decía, ¿no? Dolfer decía, ¿no? Del buen término que dijo su madre, ¿no? Y los equipos duraban muchos años. Ahora tú te compras una impresora y en 2 años tienes que cambiarla, ¿no? Es absurdo. Imagínate en las instituciones públicas, ¿cuántos compran impresoras? Entonces, con lo que he dicho, si hay algún comentario final, ¿no? Ya, y con eso cerramos, voy a invitar también a alguien del público si quiere hablar, ¿no? Pero lo que estamos hablando en sí es bastante complejo, o sea, sí, felicitamos y por eso es que también están invitando que opinemos, ¿no? Estamos opinando, ¿no? Y esperamos que puedan incorporarse algunas de los temas que estamos conversando. No sé, Mariano, Dolfer, Margot, ¿algún tema final para cerrar? Yo enfatizo el tema de capacitación, desarrollo de capacidades, ¿no? Y generar compromisos. Creo que es esencial que ah, eh, no se genere, ¿no? Digamos, nuevos acrónimos y mecanismos, como si fuese algo lejano a la gestión cotidiana, ¿no? Y que además se dote de instrumentos y capacidades a quienes tienen que hacer en tal periodo qué le corresponde, cómo reportar, cómo aplicar los instrumentos, etcétera, para efectos de que no nos quedemos en el papel, ¿no? Y la otra cuestión que es esencial es que esta hoja de ruta cuente con los recursos y presupuestos necesarios, ¿no? Para que tampoco se quede en papel, ¿no? Este, Esto lo lidera el MINAM, lo hemos venido liderando en el sector ambiente de hace ya algún tiempo, ¿no? Se requiere fortalecer esa capacidad de soporte, de seguimiento, de retroalimentación y orientación, que obviamente no se limita solamente al MINAM, ¿no es cierto? Está clarísimo. Y ese comité multisectorial que se impulsó ya hace unos 2 años, ¿no? Que se entendió claramente de que no era para que sea una entidad, un órgano estatal, sino una instancia público-privada, ¿no? Académica, ¿no? De tal manera de que sea un esfuerzo entendido como compromiso de todos, ¿no? Y creo que eso hay que mantenerlo como criterio de gobernanza, ¿no? Pero se requiere efectivamente un soporte, ¿no? Un soporte de gestión y orientación técnica para la capacitación, en fin, etcétera, ¿no? En eso creo que este documento podría precisarse algo más, generar una mayor garantía respecto a que se va a seguir un proceso en ese proceso de soporte de capacidades y de recursos económicos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Margot, Dolfer, Mariano, por todos sus comentarios, sus aportes, sus contribuciones. Gracias a los que han estado conectados. Este video va a estar también puesto en nuestras redes sociales, ¿no? Y también pueden contribuir con sus aportes y sugerencias al grupo de LinkedIn que manejamos de la Red Internacional para Fortalecer la Economía Circular. Muchas gracias a todos nuevamente, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima conferencia. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, Margot. Gracias, señor Mariano. Mucho gusto. Igualmente.